este tema. En principio quiero presentarles a Aldo Pecho, antropólogo e integrante del área de seguridad del IDL. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí. Y también estamos a través del Zoom con Jorge Aragón, investigador del IEP, que también se incorpora a esta conversación. Jorge, ¿cómo te va? Hola Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros también, Jorge. Gracias por acompañarnos. Qué ocurrencia. Muy bien, comencemos. ¿Les parece, en tanto que TV Perú es un medio que lo ven en todo el país, comencemos haciendo el análisis de lo nacional y luego aterricemos un poquito Lima para ver los detalles más pequeños de la capital? Jorge, Aldo, victoria de los movimientos políticos y enorme fragmentación en el país. ¿Qué te dice esto? Bueno, ya es un fenómeno que se ha visto antes en el Perú, ¿no? Desde comienzos del siglo XXI, los partidos de gobierno nunca han tenido una fortaleza para mantenerse a nivel municipal, regional. La mayoría de ellos, tipo Perú Posible, el APRA, el partido Ollantumala, han tenido, digamos, una debacle en elecciones regionales, municipales. Y es una reproducción lo que está sucediendo también aquí, ¿no? El gobierno, en este caso el Partido de Perú Libre, no ha conseguido ningún puesto regional de las 16 candidaturas que tuvo, y a nivel de municipalidades provinciales también ha sido una debacle. Entonces vemos que la fragmentación política continúa, que existe esta, digamos, derrota de los partidos políticos y no pueden reproducir el éxito que han tenido a nivel nacional en las elecciones que son más locales, digamos. Okay. El partido de gobierno obtiene 59 alcaldías en total, 3 provinciales y 56 distritales, ¿no es cierto? Digamos, no es un número, 56 distritales no es pequeño, pero en proporción a la gran cantidad, sin duda, es marginal o menor. ¿Tú piensas lo mismo, Jorge? ¿Qué sensación tienes? Yo creo que tengo la misma sensación que Aldo, en el sentido de que no son cosas nuevas, ¿no? Esto lo venimos viendo desde hace varios procesos electorales, ¿no? Donde en regiones la mayoría de políticos se organiza alrededor de movimientos regionales que a veces no necesitan desplazar a los partidos porque simplemente los partidos nacionales no están presentes. Y entonces la política regional sí, pues efectivamente se mueve mucho más en la lógica de los movimientos regionales. Y algunos partidos nacionales aparentemente presentes en regiones, lo único que tienen o lo único que hacen es ofrecer, digamos, la posibilidad a un político regional de candidatear bajo su nombre, ¿no? Entonces, me temo, digamos, que esto es una continuación de lo que hemos venido viendo ya hace muchos años, y que, entre otras cosas, pues lo que vuelve a poner sobre la mesa es una desconexión muy grande entre el ámbito nacional y el ámbito regional. Correcto. Ahora, uno podría decir desde la región, ¿y por qué va a ser un problema que un movimiento regional gobierne mi localidad, mi provincia o mi distrito? Y mi sensación es que la complejidad es que si hay muchos, la posibilidad que el gobierno central dialogue y negocie con los partidos es mucho más complicado. Bueno, la lógica del fortalecimiento del sistema político es que los partidos políticos puedan canalizar las demandas de los ciudadanos en todos los niveles, nivel nacional, regional y local. Cuando hay un fracaso de los partidos políticos, lo que ocurre ahí es un debilitamiento también del sistema político de una u otra forma. Es positivo que desde movimientos regionales, digamos, independientes, puedan canalizarse. Así es. Pero por otro lado también sería importante que los partidos políticos articularan de manera clara, limpia, digamos, y ofrecieran las plataformas adecuadas. Esta insatisfacción a los partidos políticos hace que la ciudadanía se vuelque a movimientos independientes. Y es lo que está sucediendo, la crisis del sistema, ¿no? Que tiene mucho tiempo, pero ahora estamos, digamos, en una crisis, en una de las cúspides de la crisis, ¿no? Es un ápice de crisis terrible lo que está pasando. De acuerdo. Me gusta eso. Estamos en la cúspide de la crisis, porque siempre se dice que hay más fondo posible. ¿Cuál es ese fondo? Jorge, en relación a lo que planteaba Aldo y tú al inicio de la conversación, fíjate, Fuerza Popular y Perú Libre, hace poco más de un año, eran capaces de aglutinar entre las dos organizaciones más de 4 millones de votos. Hoy no son capaces de conseguir, por supuesto, ni la 10ª parte. ¿Por qué la volatilidad de ese voto? ¿Dónde ha estado ese desgaste tan pronunciado y tan rápido? Tengo con problemas con Jorge. Aldo, te planteo a ti entonces la pregunta. De 4 millones de votos a nada. ¿Por qué? Bueno,
En primer término, los votos de Perú Libre en segunda vuelta son votos prestados. por Ok, así decirlo. buen punto. En segundo término, sí sorprende que no haya podido articular en aquellas regiones donde ganó en primera vuelta, donde consiguió holgadamente tener mucho éxito electoral. ¿Por qué ocurre esto? Hay un desgaste debido a el enfrentamiento, Ok. por un lado, con la oposición, que ha El rol traído en el perjuicio. Congreso de esos mismos partidos, además. ¿no? Claro, es un desgaste que también le ha pasado factura a Fuerza Popular. Hemos visto que también no ha sido pues un éxito electoral a nivel regional ni local. Pero por otra parte también los propios errores que tiene el gobierno han traído un desgaste y toda la imagen que viene teniendo y de una u otra forma los ataques de diversos actores políticos y entiendo. mediáticos también han desgastado al gobierno. Es una suma, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Pero ese desgaste hace que de pronto la gente que votó por un partido en la nacional le dé completamente la espalda en la elección local o regional. Sí, es algo que ha ocurrido constantemente en las elecciones, no solo que ahora nos encontramos en un punto donde el desgaste de todos los actores políticos, Es mayor. baja aprobación presidencial, baja aprobación del Congreso y bueno, también existen alcaldes, autoridades que están siendo denunciadas por corrupción, entonces hay un desgaste del sistema político en total. Correcto. Jorge, desde tu perspectiva, Renovación, el partido de López Aliaga, ¿es el nuevo fujimorismo? ¿El fujimorismo se encontrará cómodo con ese nuevo ropaje? No te escuchamos, Jorge, tu Tratar de micrófono, por pensar favor. las elecciones regionales como si fueran nacionales. O sea, no son dos procesos electorales comparables en ese sentido. Ok. Entonces estamos leyendo todo en función de qué va a pasar en el ámbito nacional, qué va a pasar con los partidos. Y a mí me parece que eso está todavía por verse. La gente en elecciones regionales, en elecciones locales, tiene otras prioridades, ¿no? Y entonces es todo muy tentativo, todo es muy en el aire está todo. Entonces, no me parece que sea el fin del fujimorismo, digamos, esta poco respaldo electoral que ha tenido en las elecciones municipales y regionales. Es decir, cuando vuelva a haber una dinámica nacional, probablemente el fujimorismo va a volver a ser una fuerza política importante. Y lo mismo va a pasar con muchas organizaciones políticas. Entonces, yo tendría mucho cuidado en hacer una lectura de estos resultados desde una perspectiva de política nacional o de gobierno central. Correcto. Lo que ocurre es que siempre sorprende cómo los partidos nacionales, incluso con representación en el Congreso, suelen tener resultados pobres en las elecciones regionales y municipales. Fíjate, Aldo, fíjate, Jorge, la izquierda representada en JP, en Juntos por el Perú, digamos, una izquierda moderada, una izquierda progresista, de 195 provincias que tiene el Perú, solo gana en 3. En el Santa, en Chiclayo y en Calca. Y una mujer, la primera alcaldesa en Chiclayo, lo cual puede ser interesante. ¿Dónde se expresa entonces hoy el voto progresista en una campaña como esta? Bueno, el progresismo ha sufrido ya desde la campaña nacional, digamos, un golpe muy importante, ¿no? El hecho de que Pedro Castillo canalizara con una izquierda que tiene, digamos, un componente regional, social, diferente al que tiene el progresismo, que se ha centrado mayormente en Lima y sin embargo no ha tenido el éxito en la capital tampoco. Salvo por ahí creo que está peleando en San Juan de Lurigancho, me parece, pero no ha podido capitalizar de igual manera. Entonces, sí ahorita se encuentra en un repliegue, pero obviamente esto no es el fin para nada. En primer lugar porque, como dice Jorge, estamos hablando de un ámbito local regional, y por otra parte también siempre existen oportunidades para que, digamos, haya nuevas plataformas de canalizar, en este caso, reivindicaciones de ciudadanía, o por otro lado también nuevas formas de representación que pueden ocurrir, de acuerdo a cómo evolucione también la crisis política, ¿no? Puede canalizar, digamos, a futuro, o quizá no también, ¿no? Vayamos a ver eso. Correcto, Aldo. Jorge, ¿cómo evalúas el enorme ausentismo que se produjo ayer? 1.500.000 ciudadanos, números más, números menos, no acudieron a votar. Hay más ausentes que votos por López Aliaga. Es probable, Carlos, pero a ver, yo ahorita manejo una cifra un poco diferente. Manejo la cifra que en comparación al ausentismo de la elección anterior, el aumento ha sido solo de 2%, ¿no? Entonces, habría que ver dónde se concentra el ausentismo, pero en principio no me parecería estamos frente a una elección que bate récords en términos de ausentismo, ¿no? Ahora,
habiendo dicho eso, yo sí he notado pues un estado de ánimo muy agotado, muy cansado en estas elecciones, ¿no? En Lima la campaña comenzó bastante tarde. En provincias hay un poco más de entusiasmo con las elecciones regionales y locales porque finalmente sienten que son autoridades que están un poco más cerca. Entonces sí, el clima político del país, digamos, ha hecho que estas elecciones no sean particularmente llamativas, pero me parece que no hemos batido un récord de ausentismo, por lo menos con los datos que estoy manejando en este minuto. De acuerdo. Ahora, siempre todavía mirando lo nacional, quería llevarlos ya no a la parte de los partidos y los candidatos, sino a la parte de los ciudadanos y entender su voto. Acuña repite en La Libertad, Oscorima en Ayacucho, Otsuka repite en Madre de Dios. ¿Por qué en el voto de los peruanos los antecedentes judiciales, las acusaciones, las denuncias periodísticas pesan tan poco a la hora de respaldar con el voto en el ánfora? ¿Es que la relación clientelar que se establece es más importante que esos detalles? Pudiera ser, por un lado, que sí, que lo clientelar, digamos, otorga ciertos réditos a poblaciones, digamos, una ciudadanía que sí está esperando una retribución a cambio del voto, pero por otra parte también el hecho de que haya un descrédito en todo el sistema político es que te dan a elegir, digamos, debes elegir el mal menor. Entonces, si dentro de este mal menor existen una serie de candidatos que tienen acusaciones, pero tú vas a elegir el que te puede dar, digamos, mayores beneficios por un lado, te sientas representado por el otro, o sepas que ha trabajado bien, entonces de una u otra forma te garantiza que dentro de ese menú electoral tan pobre, pues sea lo menos nocivo que exista, ¿no? Entonces, también de una u otra forma es la responsabilidad del propio sistema el que está ofreciendo solo estas candidaturas y el ciudadano se ve, digamos, de una u otra manera condicionado a elegir entre lo que hay. Y elige entre lo que hay lo que considera mejor porque ya lo conoce o porque cree que es lo mejor que puede haber para él. De acuerdo. Jorge, los movimientos regionales, los movimientos locales que ganan alcaldías distritales o alcaldías provinciales o gobiernos regionales, ¿dirías tú que tienen la posibilidad de aglutinar cuadros técnicos, incluso locales, para una buena administración municipal o regional, o les cuesta mucho conseguir esos cuadros? Yo creo que les cuesta mucho, Carlos, porque una cuestión que ha quedado un poco dejada de lado en esta discusión es lo que viene pasando en el país en términos de la famosa reforma de descentralización, ¿no? Entonces, estas elecciones tienen lugar en lo hecho, en lo que no se ha hecho y en lo pendiente en términos de descentralización. Y ahí sabemos que también, así como los movimientos regionales han ido desplazando a los partidos, es muy difícil desde los gobiernos regionales hacer gestiones, digamos, completas, ¿no? Porque efectivamente reciben buena cantidad de recursos del gobierno central, pero los gastos son muy direccionados. Tienen problemas para contratar o para pagar, digamos, funcionarios que cuestan, digamos, en el mercado. Entonces, tú mencionabas hace un rato, ¿no?, que se hayan elegido personas que tienen antecedentes, que estoy de acuerdo con Aldo. La idea es que, aun cuando tienen antecedentes, son alcaldes que han logrado transmitir la imagen de que son capaces de gestionar algo, ¿no es cierto?, como el caso de Oscorima. Y después lo que tenemos son gestiones regionales y locales muy complicadas, muy difíciles. Entonces yo ahí sí soy bastante pesimista. Con las reglas actuales me parece que va a ser difícil esperar que salgan gobiernos subnacionales de primer nivel o de segundo nivel. Correcto. Aldo, Jorge, la misma pregunta para los dos. La misma OMPE, el mismo jurado de elecciones, los mismos partidos que hace un año, pero esta vez no hubo fraude. ¿Qué cambió? Bueno, en primer término, ha sido muy corrosiva la deslegitimación que tuvo el sistema electoral. Totalmente. Y muy lamentable también. En esta oportunidad iba por el mismo camino. Probablemente si no ganaba Aliaga, iba a haber una movilización, digamos, de sus partidarios políticos. Ya estaba habiendo estas acusaciones de que estaba habiendo fraude. Entonces, no va por este camino porque obtiene el triunfo, sin embargo sigue siendo sitiada de una u otra forma estas instituciones electorales. Esto es un peligro muy grande para la democracia. Entonces, si no se respetan las entidades que son autónomas y va a estar bajo vigilancia,
política y bajo sesgos políticos también que existen. Entonces estamos hablando de un peligro de que se desarrollen en términos, digamos, en los términos más comunes de los que estábamos acostumbrados. O sea, no podía haber mucha competencia, podía haber polarización, pero no se cuestionaba las instituciones electorales. Entonces, ¿hacia qué camino estamos yendo ahora? Si en el futuro no está asegurada que existe independencia de estos poderes. Correcto. Jorge, ¿tú piensas lo mismo? Y básicamente lo mismo, Carlos. A mí me preocupó mucho ayer las declaraciones de López Aliaga, donde insistía, ¿no es cierto?, en echar, digamos, sombra sobre la OMPE, ¿no? Es cierto que el triunfo lo deja un poco en una posición de fuera de juego, pero es muy riesgoso y eso tiene que ver con la elección anterior y tiene que ver con una buena parte de los políticos, de las fuerzas políticas en este país, que no han tenido ninguna consideración para evitar que yo creo que era algo que habíamos conseguido en los últimos años, ¿no? Y que efectivamente marca un precedente muy complicado para lo que está por venir, ¿no? Y entonces esa es tal vez, digamos, una de las secuelas más importantes de la última elección. Totalmente. Y que todavía nos está persiguiendo. Comparto con ustedes algunos cuadros que nos pueden ayudar a entender un poquito más cuál es la situación política de nuestro país. Jorge, ojalá puedas verlos, porque estás en Zoom, me dices si los puedes ver para comentarlos, pero quería compartir con ustedes un primer cuadro, por ejemplo, Aldo, que nos muestra el voto en Lima del periodo 80 al 2022. Es verdad que no se necesita mucho para ganar en Lima, ¿no es cierto? Pero es lo más bajo con lo que gana un alcalde en 42 años. ¿No es cierto? ¿Cómo se gobierna Lima con tan poca legitimidad obtenida en los votos? A ver, yo sé que con un solo voto la legitimidad está ganada, pero para hacer estructuras, reformas estructurales necesitas el apoyo de muchísima gente. ¿Cómo se hace eso con un 26%? Bueno, este sí es un escenario nuevo, ¿no? A comparación de los otros que digamos más o menos son similares. El hecho de que se obtenga básicamente la cuarta parte de los votos y de los votos todavía de la gente que ha ido al local, o sea, si contamos los votos de aquellas personas que están ausentados, sumamos los votos nulos y blancos, el porcentaje es muchísimo menor todavía. Entonces, es un escenario inédito, deslegitima de una u otra forma, pero lo que va a mantener en pie a López Aliaga en este caso va a ser la fortaleza institucional de la alcaldía propiamente de Lima. Si él no empieza a, digamos, a hacer corrosiva su figura, a hacer corrosiva también la institución política de la alcaldía, puede mantenerse en pie, puede tener una gestión que esperamos todos, desde las diversas tiendas, posiciones políticas, de que de una u otra forma, o sea, Lima tenga, vaya bien, caray. O sea gestionada, administrada con éxito, pero también va a tener mucho que ver el tino político que pueda él tener y las garantías que tengamos también de que no sea solo la plataforma para que sea un líder de oposición o para que empiece a intentar desestabilizar el gobierno. O sea, el cargo de alcalde de Lima es muy importante para la gestión de la ciudad y en eso debe centrarse. Pero Aldo, y se lo planteo a Jorge, las declaraciones de anoche y de hoy de López Aliaga son absolutamente confrontacionales con el gobierno central. Con todos parece que tiende esta cosa del amor, la confianza, pero con Castillo va la confrontación. ¿Te preocupa eso, Jorge? Sí, por supuesto que sí, por dos razones. En primer lugar, porque mi impresión es que la Municipalidad de Lima le está funcionando en su plan, digamos, como una especie de plataforma para una nueva candidatura presidencial. Entonces, no es su prioridad, no hay, digamos, ningún tipo de compromiso por tener una gestión que comience y que termine bien, y él está, digamos, creo, ganando notoriedad, preparándose para la siguiente campaña presidencial. Entonces, eso va a marcar mucho la confrontación con el gobierno central y no apueste, digamos, por una coordinación mínima con las autoridades del gobierno central. Pero además que la va a necesitar. No son buenas noticias para él. Para ser operativos necesitas del Ministerio del Interior, para carreteras necesitas transportes y comunicaciones, la va a necesitar. Una preocupación mía, con López Aliaga se acabó en Lima el Día del Orgullo Gay, se acabaron los derechos LGTBQ, se acabó el Ojo que Llora, el Jesús María, donde la alcaldesa también es de Renovación, Aldo. No se acaba en sí, pero lo que va a haber es un alto grado de confrontación
digamos, de un movimiento ciudadano urbano y que de una u otra forma se puede activar justamente por tener una alcaldía que sea conservadora, que sea reactiva, que probablemente también ponga, ponga obstáculos para la movilización política que pueda haber. Entonces, sí puede haber una confrontación muy alta entre esta institución, que es la Alcaldía de Lima, con los movimientos ciudadanos. De una u otra forma, esto es perjudicial obviamente, pero también activa el movimiento social, pero veamos hasta qué límite puede activarse también, ¿no? Nos encontramos en un momento de desgaste de los actores sociales, y esto es por la crisis política. Clarísimo. Jorge, Aldo, el tiempo me ganó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito más la situación política a partir de estas elecciones municipales y regionales. Muchas gracias. Gracias, Connie. Aldo Pecho ha estado con nosotros, antropólogo integrante del área de seguridad del IDL, y Jorge Aragón, investigador del IEP, con quien teníamos unos problemas de Zoom, internet, que no nos llegábamos a escuchar un poquito, pero se le ha escuchado en general bien, y le agradezco, por supuesto, la gentileza de estar con nosotros.